Proyección PA de tórax. El paciente se va a retirar la parte de arriba, retirando cualquier objeto de metal que genere artefacto a la imagen. Si son mujeres, pedir que se retire el brasier dado el caso que tenga varilla. Si tiene top deportivo o sin varilla, se lo puede dejar ya que no afecta en el estudio. Nuestro paciente va a estar de pie pegado con su pecho al chasis. Asimismo, si no tiene una estabilidad adecuada, en caso de personas de la tercera edad, se le pedirá que mantenga sus manos en la cintura y le pediremos que saque los hombros lo más que pueda sin que tenga rotación en el cuello, y lo tomamos en una inspiración profunda. Otra forma de tomarlo es pedirle al paciente que abrace el chasis. Esto es de preferencia si nuestro paciente es muy gordito y nuestro chasis va a estar de forma horizontal para poder abarcar todo su tórax. Los hombros rotados hacia adelante contra el RI para permitir que las escápulas se alejen de los campos pulmonares. Hombros descendidos para mover las clavículas por debajo de los vértices. Lateral de tórax. Posición del paciente erguida. Costado izquierdo apoyado en el RI salvo que esté indicado solicitada lateral derecha. Brazos elevados cruzados por encima de la cabeza, mentón hacia arriba. Lateral verdadera. Sin rotación ni inclinación. Plano sagital medio paralelo al RI. No apoyar las caderas sobre el soporte del RI. Tórax centrado respecto al RC y respecto al RI por delante y por detrás. AP lordótica. Posición del paciente. El paciente está de pie a 30 centímetros aproximadamente del RI con la espalda apoyada sobre el buquimural, manos sobre las caderas, palmas hacia afuera, hombros girados hacia adelante, centrar la posición media del externón y el RI respecto al RC. La parte superior del RI debe de estar de 8 a 10 centímetros por encima de los hombros. La AP lordótica en decúbito supino es el RC de 40 a 50 en dirección cefálica. Proyección AP. No se debe hacer rotación al brazo si el paciente tiene sospecha de una fractura o luxación. Posición del paciente. Se estudia el paciente en bipedestación o decúbito supino. Las lesiones de hombro, sean traumáticas o patológicas en su origen, resultan extremadamente sensibles al movimiento y la presión. Por esta razón, siempre se puede utilizar la posición en bipedestación. Se centra la articulación del hombro en la línea media de la rejilla. Se ajusta la posición del RI de forma que su centro se sitúe 2.5 centímetros por debajo de la apófisis caracoides. Si resulta necesario adaptarse a la curvatura de la espalda y a la oblicuidad resultante de las estructuras del hombro, se rota ligeramente al paciente, lo suficiente como para situar el cuerpo de la escápula en paralelo con el RI. Si el paciente se encuentra en decúbito supino, se apoya el hombro elevado. El hombro el que no se va a radiografiar, y la cadera sobre saquitos de arena. Con la palma de la mano apoyada contra la cadera y epitróclea y epicóndilo ajustados con una angulación de unos 45 grados respecto al plano del RI, el hombro se situará en rotación neutra. AP de hombre con rotación externa e interna. No se debe intentar si sospecha de luxación o fractura. Posición del paciente. Sentado o de pie o en decúbito supino, brazos en ligera abducción. Rotar el tórax cuando sea necesario para apoyar el hombro posterior en el RI. Centrar el RI en la articulación escapulohumeral y el RC. Rotación externa. Realizar una rotación externa del brazo hasta que la mano esté en supinación y los epicóndilos sean paralelos al RI. Rotación interna. Realizar una rotación interna del brazo hasta que la mano esté en pronación y los epicóndilos sean perpendiculares al RI. AP de escápula. Posición del paciente erguido en decúbito supino. Se prefiere erguido cuando hay dolor en el área de la escápula. Abducir suavemente el brazo a 90 grados si es posible. Supinar la mano. La abducción hace que haya menos superposición de las costillas sobre la escápula. Centrar el RI y toda la escápula en el RC. Lateral de escápula. Posición del paciente erguido o en decúbito. Se prefiere erguido. Palpar los bordes de la escápula y rotar el tórax hasta que el cuerpo de la escápula esté perpendicular al RI. Puede variar desde los 45 grados hasta los 60 grados de rotación. Si el área de interés es el cuerpo de la escápula, pedir al paciente que cruce el brazo por arriba y se sujete el hombro. Escápula superior. Acromion o apófisis caracoides. Colocar el brazo hacia abajo, flexionar el codo y con la palma hacia
AP de pelvis. Para incluir los fémures proximales, la cintura pélvica, el sacro y el coxis. Advertencia. No se debe intentar rotar las extremidades si se sospecha fracturas que afecten a las caderas. Posición del paciente en decúbito supino, pelvis centrada en la línea central, piernas extendidas, ambos pies, rodillas y piernas con la misma rotación interna de 15 grados. Fijar con cinta adhesiva si es necesario, apoyo debajo de las rodillas para mejorar la comodidad. Asegurarse de que no hay rotación en la pelvis. Centrar el RI en el RC, incluir toda la pelvis, proteger las gónadas, si no se compromete la calidad del estudio. Pelvis AP bilateral, posición de rana. Nota: no intentar esta posición en un paciente con una enfermedad destructiva de la cadera o con posible fractura o luxación de la cadera. Patologías. Esta proyección es útil para observar la cadera en un paciente sin traumatismo o una discapacidad del desarrollo de la cadera, también conocida como luxación congénita de la cadera. Este tipo de radiografías son solicitadas a bebés en pleno desarrollo. Para esto, el médico con anterioridad realizó las maniobras de Barlow o Ostolini en el periodo neonatal. Protección. Proteger las gónadas de los hombres y mujeres sin enmascarar estructuras anatómicas esenciales. Posición del paciente. Posición supina con las manos apoyadas sobre el tórax. Colocar una almohada debajo de la cabeza. Posición de la región explorar. Alinear al paciente con la línea media de la mesa. Verificar que la pelvis no esté rotada. Centrar el RI con el RC en las cabezas femorales con la parte superior del RI aproximadamente 90 grados. Colocar las superficies plantares de los pies juntas y abducir ambos muslos hasta formar un ángulo de 40 a 45 grados con respecto a la vertical. Asegurarse que la abducción de ambos fémures sea la misma y que la pelvis no esté rotada. Colocar soportes debajo de las piernas para lograr la estabilización. RC perpendicular al RI dirigido a un punto de 7.5 por debajo de las ellas y 2.5 por arriba de la sínfisis del pubis. Oblicuo de externón. Posición del paciente erguido de preferencia o en decúbito semiprono, girado de 15 a 20 grados con el lado derecho hacia abajo. Un paciente de tórax delgado precisa una oblicuidad ligeramente mayor que en un paciente de tórax grueso. Centrar el externón con el RC en la línea media de la mesa o el soporte del RI. Rayo central. Perpendicular a la porción media del externón a la mitad del camino entre la escutadura yugular y la punta del sifoides. Lateral de externón. Posición del paciente, erguido sentado o de pie o en decúbito lateral con el RC vertical o en decúbito supino con el RC transversal a la mesa en caso de traumatismo grave. Llevar los hombros y los brazos hacia atrás, alinear el externón con el RC en la línea media del soporte del RI, parte superior del RI 4 centímetros o 1.5 pulgadas superior al nivel de la escutadura yugular. Colocar plancha de plomo delante del externón si su posición es en decúbito. Proyección AP. Posición del paciente. Se coloca el paciente frente al tubo de rayos X, bien incorporado en posición en decúbito. Cuando la condición del paciente lo permite, se utiliza la posición incorporada para el estudio en imagen de las costillas por encima del diafragma y la posición de cúbito supino para la evaluación de las costillas por debajo del diafragma, con el fin de permitir que la gravedad ayude a la hora de mover el diafragma del paciente. Posición de la parte de estudio. Se centra el plano medio sagital del cuerpo del paciente sobre la línea media de la rejilla. Costillas por encima del diafragma. Se coloca el RI longitudinal 4 centímetros por encima del borde superior de los hombros relajados. Se apoyan las manos del paciente con las palmas hacia afuera sobre las caderas. Esta posición aleja la escápula de las costillas. De forma alternativa, se extienden los brazos hasta una posición vertical con las manos bajo la cabeza. Se ajustan los hombros del paciente para que queden al mismo plano transversal y se los rota hacia adelante con el fin de alejar las escápulas de la caja torácica. Se protegen las gónadas, respiración suspendida en inspiración forzada para descender el diafragma. Costillas por debajo del diafragma. Se coloca el RI en transversal en la bandeja del Bucky con el borde inferior situado a la altura de las crestas ilíacas. Esta posición garantiza la inclusión de las costillas inferiores por la divergencia de los rayos X. Se ajustan los hombros del paciente para que queden al mismo plano transversal. Se colocan los brazos del paciente en una posición cómoda. Se protegen las gónadas. Respiración suspendida en inspiración forzada para elevar el diafragma. Proyección oblicua de costilla. Posición del paciente. Se explora el paciente en posición incorporada o en decúbito. Debe estar contraindicado por la condición del paciente. Se utiliza la posición incorporada para estudiar las costillas por encima del diafragma y la posición en decúbito para aquellas situadas por debajo del diafragma. La gravedad ayuda al movimiento del diafragma. Posición del paciente en estudio. Se coloca el cuerpo del paciente para una proyección AP oblicua a 45 grados utilizando la posición oblicua posterior derecha o oblicua posterior izquierda. Se sitúa el lado afectado más próximo al RI. Se centra el lado afectado
en un plano longitudinal trazado a través del punto medio entre el plano medio sagital y la superficie lateral del cuerpo. Se sitúa este plano en la línea media de la rejilla. Si el paciente se encuentra en posición de cúbito, se coloca un apoyo en la cadera elevada. Se realiza la abducción del brazo del lado afectado y se eleva a este con el fin de alejar la escápula de la caja torácica. Se apoya la mano del paciente sobre la cabeza si se utiliza la posición en bipedestación, o se coloca la mano encima o debajo de la cabeza cuando se emplea la posición en decúbito. Se abduce el miembro contrario con la mano en la cadera. Se centra el RI en su borde superior 4 centímetros por encima del borde superior del hombro relajado, con el fin de estudiar las costillas por encima del diafragma, o el borde inferior del RI a la altura de las crestas ilíacas para valorar las costillas debajo del diafragma. Se protegen las gónadas, respiración suspendida al final de una inspiración profunda para las costillas por debajo del diafragma y al final de una inspiración máxima para las costillas por encima del diafragma.